Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 13 de junio y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Pedagogos, padres y estudiantes definen el concepto de escuela y su importancia en el proceso educativo. Bilingüismo se raja porque el gobierno improvisa y no invierte en capacitación y laboratorios. Decreto 1075 hace un compendio de normas educativas ayudando a entender mejor cada aspecto del sistema. Bajo el lema Transición de la informalidad a la formalidad se desarrolló la conferencia 104 de la OIT en Ginebra. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Durante el paro del magisterio, los medios de comunicación y los padres de familia estaban preocupados porque los niños no estaban en la escuela. Los tutores lo estaban porque no sabían dónde dejar a los niños para que se los cuidaran. Hoy aquí en Encuentro hacemos un análisis del fin mismo de la escuela, que no es una guardería, que es la transmisión del conocimiento, la formación y construcción de niños y niñas desde un escenario participativo, ético y de conocimientos, por supuesto. Tres miradas, la de los padres de familia, los estudiantes y los pedagogos sobre el fin mismo de la escuela. Escuela nació del griego skol, que significa tiempo libre y tranquilidad. Luego derivó en lugar donde se hacen cosas que valen la pena. Platón y Aristóteles transformaron el término en escuelas filosóficas y de ahí en centros que imparten educación. Por ello los estudiantes la relacionan con este término y con amistad. Acá nos crean como personas para tener un mejor futuro. Lo que el colegio tiene que ofrecernos y porque se convierte en una parte fundamental de nosotros mismos. También, nos ayuda en el lado, emocional, ya sea con nuestros amigos que pueden convertirse en amigos de toda la vida o en nuestra parte laboral. La escuela y la educación son lugares y actividades que sirven para desarrollar todos los potenciales y descubrir lo que se quiere ser y hacer en la vida. Las clases de dibujo, ahí podemos explotar nuestro arte para aprender a dibujar y por medio de dibujos sacar todo lo que sentimos, expresar sentimientos. Entonces, pues como que a cada materia se le va sacando un significado para saber lo que cada una nos quiere decir y para nosotros, pues para explorar todo lo que hay en nuestra vida. Y pues para tener un mejor conocimiento y que cuando salgamos del colegio no tengamos necesidad de buscar ayuda de otras personas, pues no muy centrados, sino que nosotros también podamos guiarnos por sí mismos. Para Paola González, la escuela representa un lugar y la educación es un derecho que el Estado debe garantizar y no generar déficits. Si tienen una buena educación cuando están en una escuela, en un jardín, van a tener muy buena educación y muy buen planteamiento para entrar a una universidad. Entonces es algo como que se tiene que tener en cuenta siempre, pero en el país no está muy bien identificar la educación por parte del gobierno, porque en vez de mandar el dinero para los colegios, ellos se lo van guardando para ellos mismos. La idea entonces es que la escuela pública se fortalezca, entregue y genere conocimientos para todos con el fin de desarrollar potencial, vivir mejor y poner el saber al servicio de los demás. Para mí es esencial. A mí en mi casa siempre me han inculcado la educación, de estar uno capacitándose, porque sin educación no podemos hacer nada, ni hay progreso, ni nada de eso. Entonces yo digo que todo va por casa. Es un sitio donde tú vas a aprender, donde vas a ser gran persona, a aprender a ser una persona de bien. Los padres y madres de familia ven la escuela pública como un aliado en la educación de sus hijos.
definen la formación como un tesoro que les dejan para que se realicen, hagan algo por los demás y sean ante todo buenas personas. Reconocen que por el trabajo o bajos niveles educativos les falta mayor compromiso. Yo veo que los profesores hacen su esfuerzo, ellos citan a los padres, ellos tratan de comunicarse con los papás, algunos papás asisten a esos compromisos así y otros como que no les interesa mucho, entonces falta como de los papás sobre todo. Los profesores aquí hacen lo posible, pero tampoco no podemos dejarle toda la responsabilidad a los profesores. Los niños que tienen problemas es debido a eso, porque los padres por estar trabajando no les ponen atención y ellos son los que después son los primeros que vienen a pelear aquí, que porque mi hijo va mal, que porque no sé qué, y son padres que nunca vienen a una reunión de padres de familia, nunca se enteran, y son las personas que más alegan y son los niños problema. Otros creen que las reuniones de padres de familia deben aprovecharse para generar escuelas que los formen y les ayuden a reforzar lo que se hace en la institución. Acá hay padres que trabajan y pues muchas veces no hay quien, los niños de preescolar, ahí no hay quien los recoja, tienen que pagar para que les recojan los niños. Y el trabajo, sí, aquí el trabajo por acá en la vereda es muy pesado, entonces no creo que les quede mucho tiempo. Para FECODE, el concepto errado de algunos medios y padres de familia en medio del paro del magisterio, escuela sinónimo de guardería, debe ser superado en beneficio de la formación, el conocimiento y la construcción de personas críticas, sociales, éticas y participativas. Para pedagogos como Francisco Cajiao, el origen de la escuela infantil en el siglo XVII radicó en cuidar y curar, diferente a guardar. Detrás del concepto de cuidado no es solamente el sentido de guardarlos, ese no es un cuidado. Si ustedes miran, por ejemplo, etimológicamente, que esto es bonito para nosotros los maestros entenderlo, cuidar y curar son lo mismo. En el caso de los niños, cuidar significa darle al niño y reconocerle su individualidad, su talento, su particularidad y ayudar a que se desarrolle completamente. Para Julián de Subiría, la escuela es la conjunción del trabajo en equipo de los protagonistas de la formación de un niño que va más allá del aula. La función de la escuela es formar, es desarrollar en los individuos competencias para convivir, para pensar, para analizar, para comunicarnos. Esa es la función esencial. Si se entiende esa función, están equivocados los padres, porque los padres, el Estado y la escuela, todos tenemos una responsabilidad. La escuela rompe paradigmas, enfoques y le apunta a la formación de calidad de la educación que reúne buena infraestructura, dotación, aulas dignas, alimentación, transporte y maestros bien remunerados y capacitados, así como una política educativa que hable de educación de calidad para todos sin discriminación. Todo niño tiene derecho a una educación de muy alta calidad. Ahora hay que agregarle el criterio de muy alta calidad, pero también desde el punto de vista pedagógico, como el paradigma fundamental que tienen los padres es el de la transmisión de conocimientos, entonces sí presuponen que esa es la tarea que debe hacer un maestro. Se supone que el maestro sabe y que le va a enseñar, se supone, a un estudiante que no sabe, pero el paradigma que hoy hay que enalborar es el paradigma de la formación, y en ese paradigma caben los padres de familia. La escuela se ha ido volviendo un lugar de cuidado cada vez más importante, pero por eso se requiere un maestro y unos planes escolares y unas situaciones mucho más reconocidas socialmente, porque no es un parqueadero de niños. La escuela debe ser reivindicada en su esencia formativa y los padres de familia deben entender que el aula de clases no es un espacio para guardar, encerrar a sus hijos, para dejarlos y después de 6 u 8 horas recogerlos. No son guarderías sin propósito porque aquí se habla de seres en formación. La escuela es el lugar del conocimiento, la solidaridad, responsabilidad, ética y cultura. En el marco de la nivelación salarial para el magisterio, el gobierno expidió el decreto 1272, que reconoce el 1% correspondiente al 2015. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, a esta hora le cuenta al magisterio sobre los avances que en materia de salud y cumplimiento de acuerdos se desarrollaron esta semana en la Comisión de Acuerdos. Un
Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Toda victoria se convierte en derrota si no es el comienzo de una nueva lucha. Le decimos a los maestros y maestras que debemos estar preparados ahora que se sesiona en comisiones con el gobierno para el estado de alerta y de un momento a otro movilizarnos nuevamente para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos el pasado 7 de mayo. Es así como en la comisión de otros acuerdos hemos tomado decisiones. Una, que el tema de la salud, los nuevos contratos de la salud, se dará inicio a esa discusión próximamente en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y esperamos que a más tardar el 1 de mayo del 2016 se tengan suscritos los nuevos contratos, eso sí, corrigiendo los errores y esa nefasta situación de la salud del magisterio consagrada en los 3 últimos acuerdos del Consejo Directivo del FOMA, el 04 del 2004, el 02 del 2008 y el 06 del 2011. También queremos decirle que hay un compromiso del gobierno para reactivar próximamente la comisión tripartita que discutirá el estatuto único de la profesión docente, el compromiso del gobierno de analizar concretamente ese proyecto pedagógico que tendrán que liderar los dirigentes sindicales para que se les reconozca el derecho al ascenso y la reubicación que por ser dirigentes sindicales se les niega ese derecho a los 1278 que hoy hacen parte de nuestros sindicatos filiales. También queremos decirles que el próximo miércoles 17 de junio se dará inicio a la discusión de la mesa técnica jurídica, donde abordaremos temas prestacionales, contaremos con jurídicos conocedores del tema en lo que tiene que ver con las prestaciones económicas y 2 primas de servicio que no se reconocieron el año pasado para el municipio de Cali y el departamento de La Guajira, que a pesar de ser compatibles con esas primas regionales, el gobierno viene desconociendo. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y Encuentro le sigue la pista a la jornada única que de manera improvisada viene ejecutando el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Un ejemplo en el Tolima, el Colegio Maximiliano Neira. El informe es de Arcesio Rodríguez. Omaira, en el departamento del Tolima y básicamente en la ciudad de Ibagué, el 70% de las instituciones educativas no tienen las condiciones locativas para una jornada única implementada por el Gobierno Nacional. Uno de esos ejemplos es la institución educativa Maximiliano Neira Lamus. Desde hace 4 años, a pesar de la problemática que presenta la institución de hacinamiento, en las condiciones en las que nos toca trabajar en casas arrendadas, pues la verdad no ha cambiado mucho. Los estudiantes y padres de familia han tratado de buscar soluciones a esta problemática y hasta el momento no se ha visto nada. Esta es alguna de las soluciones que les ha dado el gobierno y aquí es donde él mismo pretende implementar la jornada única sin infraestructura adecuada. Como vemos, es una zona de alto riesgo en unos salones prefabricados donde hay una torre de alta tensión y donde hay una canal a cielo abierto de aguas residuales. Con la cámara de Luis Hernán Lozano, Arcesio Rodríguez Doncel para Encuentro. El 1% correspondiente a la nivelación salarial se constituirá en factor salarial para todos los efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto. El programa de bilingüismo del Gobierno Nacional es otra política educativa fracasada, porque no mantiene los programas en el tiempo, no capacita a los docentes, tampoco invierte en tecnología y genera estrategias de medios para que los estudiantes afiancen el inglés. Al revisar las pruebas Saber 11 y Saber Pro, se concluye que el 90% de los bachilleres y el 60% de los estudiantes de educación superior tienen nivel A1 de inglés, es decir, principiante.
Ambas cifras son lejanas a las metas del gobierno, quien aspira a que los muchachos de media egresen con un nivel B1 o preintermedio, los de superior con un B2 o intermedio y los licenciados con un C1 o preavanzado. Para el CEID Nacional, una pregunta es por qué el bilingüismo se centra en el inglés y no tiene en cuenta lenguas autóctonas y otros idiomas. El segundo elemento que nosotros también hemos analizado tiene que ver con los nativos que han traído al país, donde se piensa también que la política de bilingüismo solamente una persona que sepa hablar inglés y pueda enseñarle a los niños y las niñas, donde se desconocen también pues el nivel pedagógico, que es muy importante, y también los contextos. En tercer lugar, pues tiene que ver con toda la infraestructura y el acceso que pueden tener los niños para aprender, los niños y niñas, el inglés, ya que a nivel nacional no se cuentan ni con los laboratorios, ni con los espacios, ni con las herramientas, pero tampoco con los espacios de socialización o inmersión que deben tener las personas para aprender. Para llegar a los sueños del gobierno se requiere que haya formación bilingüe desde el preescolar, que los padres accedan a una segunda lengua y complementen, que los estudiantes de licenciatura en idiomas y los maestros en ejercicio accedan a muchas posibilidades de intercambio, actualización y formación permanente, y que el resto de profesores tengan conocimientos que les ayuden a favorecer estos ambientes de aprendizaje. Los profesores de lenguas extranjeras son fundamentales, porque ellos son los que ayudan precisamente a mejorar todo el proceso, el aprendizaje, las herramientas, la gramática, pero para que un niño o una niña tenga acceso a otro idioma, pues se necesita que pueda conocer en su contexto y pueda tener cotidianidad en el idioma también. Por eso la formación de los maestros debe ser muy importante. La política ha descuidado esa formación de los docentes. En la globalización actual, invertir y no improvisar es igual a obtener el primer lugar. El 1%, que en el decreto 1272 del 2015 aparece como bonificación, se tendrá en cuenta como base para liquidar el incremento salarial del 2016. Y el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, a continuación hace un análisis de las políticas educativas del gobierno nacional que están siendo implementadas de manera improvisada. Buenos días. Preocupa que el gobierno siga improvisando en la política educativa. El pasado lunes 8 de junio, la ministra de Educación, entrevistada por un importante periódico del país, ante la pregunta de cómo van a invertir los recursos que el gobierno destinará a la Cátedra de la Educación, responde que en cuanto a la capacitación de los profesores, seguramente el Estado la liderará. Pero no hay una cifra estipulada todavía. Hasta ahora se firmó esto, el decreto. Una vez tengamos la ruta de implementación clara, ahí seguramente nos van a salir los costos y demás cifras. Esta declaración demuestra indolencia y una nueva improvisación en la educación pública estatal. La educación y los educadores son baluartes imprescindibles en la construcción de la sociedad del posconflicto. Y esta transición exige cambios sociales muy bien concebidos y planificados, con políticas económicas especiales y transitorias, macro y microeconómicas, desglosadas en política fiscal y monetaria, capaces de equilibrar el impacto en términos de empleo, salarios e ingresos, inversión y gasto público, entre otros aspectos. En esta vía es imperativo reestructurar el currículo, la infraestructura, la relación de estudiantes por grupos, la capacitación y actualización del magisterio, incluyendo el trabajo interdisciplinario de pedagogos con psicólogos, médicos, sociólogos, antropólogos que orienten a las nuevas generaciones. Esto es, que el Estado sea educador y que el gobierno sea doliente de la educación, muy distante de irresponsables improvisaciones en materia educativa. Feliz fin de semana. El decreto 1075, expedido la última semana del mes de mayo, que simplifica las normas educativas de acuerdo a grandes temáticas, organiza las normas educativas del sistema, las entidades que forman parte del sector, administración del mismo y cada punto relacionado con el establecimiento docente y nombramiento de los mismos.
El decreto 1075 en el libro 1 evidencia la estructura del sector educativo. Establece que el Ministerio de Educación Nacional es la entidad líder y que coordina y recibe asesorías del Comité de Educación Superior, el Consejo Nacional de Acreditación, la CONACES, la Junta Nacional de Educación, el Foro Educativo Nacional, entre otros órganos. Luego, se refiere a la educación superior y sus normas, al preescolar, a la administración del servicio y a la certificación de los municipios con menos de 100.000 habitantes, entre otros temas. En cada uno, compila las normas vigentes y facilita relación y comprensión. Estas normas hacia el futuro quedan en firmes, son válidas, son legítimas y son eficaces, y en virtud de ello son de obligatorio cumplimiento por parte de la administración y por parte de todos los asociados. Las normas contenidas en el decreto pueden sufrir modificación o adición, sea porque el gobierno reglamente o fruto de discusión de políticas y acuerdos con organizaciones como FECODE. Actualmente, a partir del acta de acuerdos del 7 de mayo, el Ministerio de Educación, FECODE y las universidades que tienen facultades de educación, en este caso representadas por la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Antioquia, están trabajando el decreto que va a ser aplicado a los docentes que nunca han sido ascendidos en virtud del decreto 2715. Este decreto permite tener clara la normatividad de cada ítem, condensa, reúne, hace más fácil la consulta y el análisis de aspectos a modificar, con el fin de mejorar el derecho a la educación y las garantías de la profesión docente. La nivelación del 1% se pagará con cargo al Sistema General de Participaciones, pero en los casos en que no se perciban recursos de este, se pagará con cargo a las respectivas fuentes de financiación. La CUT y FECODE le pidieron a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia 104 a desarrollarse en Ginebra, que mantenga a Colombia en la lista de los países que más violan los derechos laborales, porque las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel, que estuvo en Colombia, pues no han sido tenidas en cuenta por el gobierno de turno. Hoy en el mundo más del 70% de los trabajadores están en medio de la informalidad y solo el 30% tienen puestos fijos, puestos que les permiten un mayor trabajo, una mayor dignidad, que tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, y el resto de trabajadores son trabajadores que desafortunadamente no tienen las mismas condiciones que los trabajadores. En la conferencia 104 de la OIT, con participación de 185 delegaciones, trabajadores, gobierno y empresarios, se debatió sobre la informalidad laboral, persecución sindical, impunidad y proliferación de políticas neoliberales que amparan a las multinacionales y violentan los derechos de los trabajadores. Los empresarios colombianos dijeron haber superado las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel y pidieron ser eliminados de la lista de los 25 países que vulneran derechos laborales. Sin embargo, las denuncias de la CUT son otras. Colombia es uno de los países que más viola la libertad sindical. Aquí la cantidad de jóvenes que ponen quejas porque se organizan en sindicato y al otro día los echan las mismas multinacionales, son bastante altos los casos y los hechos son permanentes, y eso pues se lo dejamos allí a Guy Ryder como director para que también hiciera cumplimiento de la misión de alto nivel que vino a Colombia en el 2011. Una de las agremiaciones más golpeadas por la política antisindical y desconocimiento de sus derechos es el magisterio, que ha engrosado las cifras de muertes, desplazados y persecuciones a líderes sindicales en medio de la impunidad de más del 90%. Fuimos a hacer una denuncia a la OIT con relación a los compañeros educadores indígenas del departamento del Tolima, producto de una sentencia de la Corte Constitucional que señala que los docentes deben de ser vinculados del 804 de manera directa al escalafón docente y que se le deben garantizar todos los derechos. En el 2014 fueron asesinados 21 líderes sindicales y en lo corrido del año van 8 asesinatos, así lo denunció la CUT. En el país se mantiene la persecución a los trabajadores sindicalizados, los despidos masivos, el aumento de la informalidad, la tercerización y la violación flagrante a la vida. Se violan convenios como el 82 y el 97. El panorama no fue muy halagüeño sobre la imposición de sanciones y seguimientos a este panorama, porque se ha notado en los últimos años que la OIT ha desvirtuado su función a favor de los trabajadores y cada vez se inclina más al de los empresarios que precarizan las condiciones laborales en Colombia.
La nivelación salarial del 1% es retroactiva al 1 de enero del 2015 para los docentes y directivos docentes de todo el país. Y nuestro recomendado para el magisterio, el libro de los 20 años de la Ley General de Educación del profesor Abel Rodríguez. Resultados y posibilidades, un documento que analiza la historia de esta importante conquista del magisterio colombiano en contexto, desde que nació la Ley General de Educación hasta el 2015, cuando las necesidades y particularidades sociales, económicas y políticas han cambiado y esta profesión, la del educador, es la más apaleada en presupuesto y reconocimiento. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraternal a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana que concluye ha sido fructífera. Al expedirse el decreto 1272, donde se reconoce el 1% adicional al 466, le informamos a los maestros que este mes, con el mes de junio, se pagará retroactivo del 466 más el 1%. La prima de servicios, su causación concluye el 15 de julio, por eso se pagará con el mes de julio. Pero además, le informamos a los maestros y maestras de Colombia que el punto nodal de la negociación, que tuvo que ver con nuestra confrontación en la evaluación de competencias, logramos un acuerdo concertado donde participaron los rectores de la Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica, Universidad Distrital, el Ministerio de Educación en cabeza de su viceministro, el doctor Luis Enrique García, y la Federación Colombiana de Educadores, acompañada de nuestros asesores del CEIT y el Ejecutivo, logramos concertar el decreto que diseña la nueva evaluación diagnóstica formativa, como lo ordenó el Congreso Federal de Paipa, como ha sido filosofía de la Federación. Creemos que el avance en alcanzar la concertación de este decreto es un punto muy importante y vendrá ahora la reglamentación de cómo se aplicará esta evaluación y tiene que ver esto con los criterios, con los instrumentos y también decir que las fallas que se detecten se dictarán cursos por universidades de reconocida idoneidad para que esos cursos corrijan las fallas y el acto pedagógico sea exitoso. Aquí gana el maestro y ganan los estudiantes. Finalizo diciéndoles a todas y todos que para FECODE es muy importante que en ese nuevo criterio de evaluación aspiramos que la escuela, que la educación gane, pero también decirles que el proceso de concertación continúa con otros aspectos que aún son objeto de discusión. Feliz fin de semana para todas y todos. Recuerde mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Nuestro tema, los niños, niñas y adolescentes que tienen que trabajar, a propósito de que el pasado domingo se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren estar al día de las decisiones y el acontecer de la federación, deben ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendiente de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un